piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La vaca duerme de día, de que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. En la noche de hoy voy a estar conversando, como ha sido anunciado ya por redes sociales, con el presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, quien ya está por ahí. Ya le vamos a dar acceso a la transmisión. Sin embargo, antes quería aprovechar este momento para enviar un saludo de condolencia a los familiares y amigos del profesor Aristóbulo Istúriz, quien falleció el día de ayer. Deseamos paz para sus restos mortales y resignación para sus familiares y amigos. Vaya entonces nuestro sentido pésame. Inmediatamente voy a darle acceso el señor Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio, con quien tenemos muchísimo que conversar esta noche, muchos temas en el área económica. Buenas noches, ¿cómo está Felipe? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ríos Bien, Lugo. bien, bien, chévere. Chévere para los tiempos. Por lo menos con salud, que ya es bastante, ¿verdad? Qué bueno, sí. Son tiempos de verdad para apostarle a la salud, es lo más importante. Así es. Felipe, muchísimas cosas que conversar contigo esta noche. Quisiera comenzar, bueno, por uno de los aspectos más arduos en este momento que tiene el sector comercio, el sector agrícola, el sector empresarial en general, que es el asunto de la falta de diésel. Y te pregunto, ¿está en peligro en este momento en Venezuela lo que es la producción alimenticia y tomando en cuenta, por supuesto, la distribución una vez que se producen los alimentos en el campo venezolano para que lleguen a los diferentes comercios? ¿Cuál es la situación en este momento del sector en general? Bueno, en aras de respetar siempre la ponderación que debe haber en estos casos, sobre todo cuando hablamos de abastecimiento de alimentos, te puedo mencionar que el día de hoy estuvimos dando una rueda de prensa a los sectores productivos FEDEAGRO, con Industria y Concecomercio, donde, bueno, estábamos alertando acerca de la situación del diésel. Es una situación que comienza a preocupar, la venimos analizando en los gremios desde el año pasado. Hemos venido notando y hemos recibido indicadores acerca de que la situación se va empeorando lejos de mejorarse. Y bueno, decidimos hoy pues enviar un mensaje
siempre, y como ha sido característica en los últimos tiempos, no solamente para señalar, como es nuestra obligación, los efectos negativos y perniciosos que puede tener un potencial desabastecimiento de diésel, bueno, aparte de señalar esos impactos, pues para también ser propositivos. Entonces, en ese sentido, mira, lo primero que hay que resaltar es que tenemos una misión ahorita, en este momento, que es histórica, porque venimos de una pandemia, venimos resistiendo una pandemia, previamente teníamos una crisis económica que ha destruido más del 80% de nuestra economía, y la gran misión en este momento es lograr atravesar el río, llegar al otro lado con la mayor cantidad de gente sana, la mayor cantidad de gente en bienestar, hasta donde sea posible. Y bueno, es injusto, realmente, de alguna manera inclusive inaceptable, que por algunos factores, por algunos elementos que lógicamente inciden sobre la cadena productiva, entonces se ponga en riesgo cumplir esa meta que al final nos une como país. Básicamente tenemos que tratar de cuidar a como dé lugar la cadena productiva formal sobre todo, para que los productos, así como lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia, sigan llegando a los anaqueles. En este momento, la producción y distribución de combustibles fósiles en Venezuela es un monopolio del Estado, y estamos viendo cómo los transportistas cada vez están haciendo más colas, las colas son cada vez más largas, se hace cada vez más difícil poder hacer la tarea en el tiempo adecuado, porque evidentemente las cantidades disponibles no están siendo suficientes para poder desarrollar la tarea de la manera más adecuada a las necesidades actuales. Entonces, allí donde decidimos poner un punto hoy y bueno, ponernos al servicio de la solución, pero realmente la solución pasa primeramente porque el sector político se aboque a buscar una solución. Ahí hay una capacidad instalada para producir diésel en este momento en Venezuela, por cierto, una demanda bastante mermada, de 55 mil barriles diarios de diésel que son requeridos, cuando antes se requerían, en otros años se requerían 5 y 6 veces más de lo que se requiere en este momento. Y bueno, estamos viendo como no hay capacidad para abastecerlo. También hay algunos tipos de diésel que son por su composición y contenido de azufre, no pueden producirse en Venezuela, tienen que ser importados. Bueno, también allí tenemos que abocarnos a resolver nuestra situación internacional, porque tantas plantas eléctricas que fueron adquiridas precisamente para lograr algo de independencia en el sistema eléctrico, pues hay que ponerlas a andar. Y muchas están instaladas en hospitales, muchas están instaladas en centros de salud, en centros de atención a la gente, y es importante que nos aboquemos a resolver esta situación lo más rápido posible. Ahí estuvimos los 4 sectores poniéndonos a la orden, pero siempre con la conciencia de que esto debe iniciar el sector político amplio. Ahí interviene el gobierno, interviene oposición en lo que le atañe, pero la primera movida, la primera jugada debe venir del Ejecutivo Nacional, que es el que puede de alguna manera desanudar la solución. Fíjate, hay polémicas por planteamientos como el siguiente. Para solucionar el problema político del país, primero hay que solucionar el problema, para solucionar el problema económico, primero hay que solucionar el problema político, dicen algunos. Pero mientras se soluciona ese problema político, hay que ir resolviendo lo económico. De hecho, y estamos viendo que sin cambios políticos aún, se están dando cambios económicos interesantes en el país. Podríamos hablar de un viraje importante a juicio de ustedes, los empresarios, del manejo económico del país, y que ese viraje va hacia tendencia positiva. ¿Cómo lo evalúan? Lo que está pasando o cómo el gobierno se está manejando en materia económica en lo que va de estos últimos años. Sí, mucho se ha hablado de ese famoso cambio económico sin que se dé el cambio político. Realmente difícil evaluar los resultados que se van a obtener de allí. Al final, valores como la propiedad privada, como la productividad, la producción, son los únicos que nos ayudan y nos impulsan a autodeterminar nuestro destino y hacer que los países se enfoquen en metas asociadas al crecimiento.
es difícil saber al final este camino a dónde nos va a llevar. Lo que nosotros sí tenemos claro es lo que nosotros proponemos. Nosotros estamos convencidos de que de la actitud y la vocación para organizarse institucionalmente que tenga un país, del desempeño institucional, obviamente de las instituciones públicas, de la empresa privada, que se constituyen como herramienta para ayudar a las sociedades a crecer, y de las capacidades productivas, sobre todo de la empresa privada, es decir, cómo se puede medir lo que tú eres capaz de ofrecer al mundo. De eso depende el desarrollo futuro de la nación. Es precisamente de eso que dependemos para construir el país. Y eso nos lleva, ese modelo o esa creencia que nosotros tenemos bien arraigada, nos lleva a pensar de un único sistema político que sea plural, y hasta el día de hoy se llama democracia, y un único sistema económico que tenga igualdad de oportunidades para todos, y al día de hoy se llama el sistema incluyente, sistema inclusivo, normalmente asociado también a la igualdad de oportunidades, a la democracia, que es donde precisamente puede haber movilidad social, que es precisamente donde puede haber crecimiento estable, y siempre basado en los acuerdos, libre de reversión o libre de agresión, pongámoslo de esta forma. Así que nosotros estamos enfocados en ese tipo de soluciones. No creemos que sean sustentables en el tiempo ningún tipo de solución que no contemple lo institucional y la igualdad y la inclusión para todos los venezolanos. Modalidades y ensayos pueden haber muchos, pero lo que realmente lleva a la prosperidad, y está así demostrado en la historia, es precisamente la inclusión y la igualdad de oportunidades. Pero ¿qué evaluación hacen hasta ahora? Evidentemente, tal vez no se están dando cambios de 360 grados como recomiendan los expertos, los economistas, los entendidos, que ha debido hacerse desde hace años en Venezuela. Pero sí se están dando cambios interesantes en materia económica. El gobierno está haciendo cierto viraje. ¿Cómo reciben ustedes esos cambios? ¿Cómo los evalúan? ¿Cuáles son las previsiones que hay para este año? Por ejemplo, tenemos que pudiera ingresar al país por concepto de remesas y repatriación de capitales unos 4.500 millones de dólares este año en Venezuela. Eso evidentemente movería la economía. Y hay otros indicios que señalan que hay cierta rectificación en aspectos económicos. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo evalúan hasta ahora? ¿Cómo lo ven? ¿Con optimismo? ¿Con cierta reserva? Bueno, mira, nosotros tenemos que resaltar lo siguiente. Obviamente, este es un país que en este momento está desempeñándose en un esquema intermitente. Se trabaja una semana sí, varias semanas no. Nosotros estamos esperando un pequeño rebote para cuando esta situación pueda ser normalizada. Nosotros estamos esperando que la gente finalmente pueda salir a consumir y hacerse de bienes y servicios necesarios precisamente para resolver su problema cotidiano y ejercer su derecho a elegir. Pero, insisto, la actitud de Consecomercio siempre es desafiante a los malos pronósticos. Peleamos siempre con los economistas los últimos meses del año, porque siempre hemos sostenido, sobre todo en los últimos años en que me ha tocado la dicha de dirigir esta noble institución, siempre digo hay que desafiar a los pronósticos de los economistas porque no contemplan la fuerza interna y la capacidad y las ganas de prosperar de lo que tenemos los venezolanos. Pero la realidad es que las leyes castrantes de la actividad productiva están allí, que se puedan hacer la vista gorda, cerrar los ojos con los amigos o cerrar los ojos en algún momento con determinada actividad, determinada empresa muy, muy particular. Es más del sistema sectario. Vuelvo a lo anterior. La verdadera pluralidad y la igualdad de oportunidades se da en un sistema donde todos participan. No dudamos de que hayan pequeñas zonas del país o pequeñas zonas de la ciudad de Caracas donde se pueda de alguna manera ver alguna especie de imagen de pujanza o imagen de prosperidad focalizada para pequeños sectores de la población, pequeños sectores de la economía. Eso está muy bien para esos pequeños sectores, que siempre los hay. Tenemos una distribución poblacional y obviamente hay que atender todos los segmentos de la población, pero resulta que el 90% de la población no consume en estas pequeñas islas y en estos pequeños oasis
el 90% de la población está esperando que en la bodega de su barrio, en la bodega de su pueblo, haya lo mínimo y básico necesario para poder subsistir y tener lo suficiente para poder adquirir parte de esos productos, porque en este momento hasta poder adquirirlos todos es bastante difícil. Entonces, lo que nosotros señalábamos hoy vuelve a cobrar vigencia. Realmente, después de tanto sacrificio, después de tanto esfuerzo para atravesar la pandemia, para dejar constancia histórica de que el producto nunca faltó en el anaquel en todo este tiempo, gracias a la fuerza y gracias al trabajo de la empresa privada venezolana. Lo último que queremos saber ahora es que ahora la estabilidad de la empresa, la estabilidad del empresario, del emprendedor y del trabajador depende de la formación del enésimo mercado negro para abastecerte de diésel, por ejemplo, que es el tema que se conversó hoy. Lo último que quiere saber ahora la gente que puede o no estar en casa, puede tener trabajo o no tener trabajo, o tener trabajo y estar subpagada, pero siempre todos angustiados. Puede que esté en salud, no esté en salud, puede que coma bien o no esté comiendo bien. O sea, lo último que quiere saber esa gente es que ahora va a tener que pagar más por los alimentos, que ahora va a tener que seguir sucumbiendo ante la crisis y realmente no hay otra fórmula para avanzar en la crisis que no sea una política orientada a estimular la oferta, inclusive más que la demanda, estimular la oferta, porque es lo que no se ha hecho precisamente en los últimos años en Venezuela. Hay que estimular la oferta, estimular la conformación y la creación de mayor producto nacional hecho por manos venezolanas para el mercado interno, también, ¿por qué no?, para exportar cuando eso sea posible, cuando se generen excedentes. Cuando un país tiene suficiente producto que ofrecer, esa es la garantía o es el primer paso para un porvenir sin inflación. Y eso es lo más importante. Entonces, resumiendo un poco la historia, se pueden hacer 1001 experimentos. Al final se requieren instituciones, se requiere un sistema político incluyente, se requiere producto, se requiere inversión nacional, se requieren fuentes de financiamiento para crear ese porvenir estable del cual todos estamos hablando y que bueno, que todos estamos bastante de acuerdo en el nivel de prosperidad que queremos para ese futuro. Los grandes problemas que tenemos en este momento los venezolanos es ponernos de acuerdo en quiénes van a ser los protagonistas, en qué caminos se deben tomar, cuáles son las filosofías, las ideologías a tomar. Y por eso la herramienta más importante para resolver ese nudo histórico que tenemos ahora es apelar a grandes proyectos de trascendencia nacional, que estén por encima de la diatriba, que estén por encima de los particularismos que muchas veces se imponen en estos casos, en estos niveles e instancias de decisión histórica. Si dejamos en un segundo piso los particularismos, seguramente nos vamos a poder alinear para lograr ese futuro promisorio que todos queremos. El sector comercio y el sector empresarial ha recibido ráfagas tanto de los radicales que pertenecen al gobierno, como de los radicales que están en oposición. De ambos francos ha recibido ráfagas del sector empresarial por algo que se llama tratar de llegar a acuerdos y entendimientos y utilizar la herramienta del diálogo para lograr ese fin. En función de eso, Felipe, te pregunto, en este momento, ¿cómo está ese diálogo que en cualquier sociedad es lo más normal del mundo, pero que aquí es un hecho colosal entre el sector que tú representas y el gobierno nacional, que es el que rige los destinos con sus decisiones de hacia dónde marcha la economía? ¿Cómo está ahorita esa relación de diálogo, de entendimiento que debe existir y que en toda sociedad normal está presente? ¿Cuál es el estatus actual de eso? Bueno, tratando de ofrecerle un mínimo de respeto probablemente a esos sectores radicales que puede ser que no lo merezcan, pero básicamente si no tienen el poder fáctico para cambiar la realidad, mantenerse en una postura, yo no diría tanto radical, yo diría más bien intransigente. No hacen sino generar discursos, generar mensajes negativos, criticar de manera gratuita, generar discordia de manera gratuita. Yo creo que son momentos tal vez para, si no se posee el poder fáctico para cambiar la realidad, no se posee ninguna herramienta, sobre todo para mejorar el momento presente desde el punto de vista de la oferta a la gente.
creo que son momentos más bien para escuchar y aprender. Los países se llevan adelante a través del diálogo. El diálogo no es un fin por sí mismo, el diálogo no es ir a sacarse la foto un día y creer que con eso se resuelven los problemas. El diálogo es una política de país, es una política de nación, es uno de esos grandes proyectos de trascendencia nacional que yo estoy mencionando. El diálogo es un camino. El diálogo apenas comienza en Venezuela. La única fórmula que hay para resolver las cosas es a través del diálogo. Dentro del diálogo aparece allí la argumentación, aparece allí el debate, aparece allí todo lo que tiene que incluirse para hacer un diálogo efectivo, para debatir de manera efectiva, para discutir de manera efectiva. Cualquier otra solución que no sea el diálogo, honestamente no le veo ningún tipo de espacio y ningún tipo de apoyo en Venezuela. Lo que viene es un camino que debemos construir sobre la paz si queremos realmente avanzar hacia un futuro más humano, sobre todo con la gente, con nuestra gente que está tan necesitada en este momento. Claro, lo que pasa es que algunos entienden el diálogo como que solamente se hace con los amigos, con los que son afines a mí, con los que piensan igual que yo, y no se dan cuenta o no quieren entender que el diálogo se hace precisamente con el que piensa diferente a ti. Y en ese sentido, el gobierno nacional creó una comisión a través de la Asamblea Nacional que está presidida por Jorge Rodríguez, que se ha reunido con diferentes sectores, que fue incluso a Fede Cámara, un hecho que debería ser normal y que sorprendió a todo el país. Y bueno, y ha venido reuniéndose con diferentes sectores, hay una agenda de discusión. Ese hecho real, ¿en qué estatus está? ¿Ustedes siguen allí en esa mesa de negociaciones para tratar de llegar a acuerdos que hagan avanzar el sector económico, o eso está paralizado? Mira, yo te quisiera mencionar al respecto de ese falso criterio de conversar solo con amigos, que precisamente cuando te toca sentarte a discutir y a argumentar frente a una persona que desde el punto de vista del pensamiento estás en las antípodas del pensamiento donde tú te encuentras, precisamente es liberador. Es liberador porque te sientes en la libertad de empezar a ofrecer los argumentos sobre los cuales tú crees y que sabes que la otra persona no para nada comparte de ninguna manera. Y de allí se empiezan los acercamientos y de allí se empiezan a fijar los puntos de interés y de allí empiezan a surgir precisamente puntos de encuentro que al principio de la conversación no se sabía que estaban allí. Las conversaciones con el gobierno han sido tremendamente difíciles porque precisamente no pensamos igual. Precisamente vemos el mundo de una manera distinta. Cuento aquí una anécdota bien particular y es que en la primera conversación que tuvimos, precisamente el representante de la Asamblea Nacional habla y explica la necesidad de que haya más Estado o que haya la posibilidad de un Estado que esté omnipotente y omnipresente lo más que se pueda y una empresa privada lo más minimizada posible. Y precisamente una de las primeras intervenciones nuestras fue, oye, muy bueno ese refrán o ese dicho que estás poniendo allí, porque nosotros lo entendemos y lo practicamos totalmente al revés. Más libertad, más empresa privada, tanto como sea posible, y un Estado acotado y con límites que tenga unas funciones claramente determinadas en pro del servicio de la gente. Imagínate si ese fue el comienzo, ¿qué fue lo que vino después? Llegar a resultados. Mira, sí se puede llegar a resultados. Hablando se entiende la gente. No se van a lograr resultados en 5 minutos ni en 10 minutos porque precisamente estamos conversando con gente que no piensa igual que nosotros. Estamos hablando con gente que ve el mundo desde una perspectiva totalmente distinta a nosotros y que, bueno, tienen de su lado, así como nosotros tenemos también nuestro planeta radical, ellos también tienen su planeta radical y muchas veces las dificultades no están tanto del lado del adversario. A veces se encuentran mucho más y de manera más férrea del lado desde donde uno está tratando de hacer la defensa de principios y valores. Así es. Fíjate, y además que hay circunstancias que están llevando a esas reformas, a esas pequeñas reformas que se están viendo en materia económica. No es resultado
de una rectificación en cuanto al pensamiento, a la ideología, a la forma de ver el manejo de la economía, sino que es circunstancial como sucedió en China y como sucedió en Rusia, que bueno, que tuvieron que las circunstancias los llevaron a tener que abrir la economía en esas naciones. No fue por una reflexión en cuanto a lo ideológico. Eso lo mismo pasa en Venezuela hoy día. Quizás ahorita el gobierno está con el agua al cuello y que no le queda otras circunstancias que abrirse un poco en materia económica. Ojalá que que esa apertura sea lo más amplia posible en realidad y que dé cabida a todos los sectores. Fíjate, en el marco de esta situación, Felipe, en general, la pandemia, o sea, el sector comercial y el sector empresarial ha sido muy golpeado por esto que tú dices de que, bueno, 7 por 7 o 7 por 15 o 7 por 20. Bueno, esa disparidad evidentemente ha afectado muchísimo al sector comercio. ¿Cómo está enfrentando el sector comercio esta situación? Y sobre todo, con Secomercio como cámara, como organismo empresarial, gremial, ¿cómo puede apoyar o cómo ha apoyado de alguna manera a ese comerciante que ha sido, bueno, que ha recibido ese impacto tan negativo por todas estas circunstancias? Tengo entendido, usted tiene un llamado Plan 51 y hay otras iniciativas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso para que los que nos escuchan sientan cuál es el apoyo que están recibiendo de su gremio? Sí, mira, muy importante sobre el comentario que hacías antes. Es importante dejarle saber a la colectividad que nosotros no estamos realmente muy interesados en copiar el destino ni de Vietnam, ni de China, ni de Rusia. Nosotros estamos interesados en avanzar en un camino totalmente venezolano y totalmente democrático, porque creemos que ese es el sistema por excelencia que debe imperar en Venezuela. Sin embargo, a pesar de que nosotros tratamos de ir consiguiendo pequeñas victorias en cuanto al avance de las conversaciones y de la interacción con el Ejecutivo Nacional, bueno, el camino es largo porque las leyes siguen estando allí, el esquema legal restrictivo sigue estando allí, pero no creemos, como muchos sostienen, sin poder soportarlo, que puede haber un día cero o una victoria absoluta sobre los temas en corto tiempo. Es por capas, es por pequeñas victorias, es acumulativo, es sumando, es trabajando y dando el grano de arena todos los días, aportando un pequeño avance cada día. Al respecto de mis queridos comerciantes, sí, nosotros lanzamos el Plan 51 este año. Consecomercio lleva 51 años promoviendo principios y valores en pro de la defensa de las libertades económicas, del libre comercio y bueno, este año no ha sido la excepción. Nosotros lanzamos el Plan 51 porque estamos conscientes de que muchos emprendimientos fallan por falta de apoyo institucional, por falta de información. Y bueno, estamos invitando a las empresas a afiliarse a sus cámaras locales o afiliarse a sus cámaras sectoriales por su orientación económica para robustecer el tejido empresarial gremial venezolano. Cuando te digo que se ha perdido el 80% de nuestra economía, lamentablemente todos los sectores han caído en ese mismo número. Los gremios también la están pasando muy dura para poder apoyar a sus empresas porque la cantidad de afiliados cada vez es más pequeña. Entonces nosotros hemos querido estimular a las empresas a que se afilien para entrar en esa simbiosis de apoyar al gremio y para el gremio los apoye dándole información, dándole soporte, haciendo el trabajo de representación. Allí estamos desarrollando también unas ponencias semanales los días jueves, donde vamos dando herramientas, componentes calificados para mejorar el desempeño empresarial. Precisamente mañana a las 8:30 de la mañana tenemos un contacto empresarial, están todos invitados y la información es a través de nuestras redes sociales. Vamos a también tener un evento para promocionar las marcas venezolanas que se llama Showroom de Marcas, donde pretendemos que haya una buena confluencia de empresas venezolanas con productos venezolanos y que se den allí unas ruedas de negocio, se den allí unos intercambios comerciales para hacer un punto de partida y tratar de replicar la experiencia en los próximos tiempos. Y todo esto desemboca en el día 27 de mayo, que es la asamblea anual de Consecomercio, este año con carácter eleccionario. La presidencia que he tenido el honor de
de llevar adelante llega a su... Y bueno, daremos paso como se ha hecho cada 2 años de manera puntual durante los últimos 51 años, haciendo honor al valor de la alternabilidad, al valor de la participación y de la pluralidad dentro de nuestro gremio. Vendrá una nueva administración a dirigir los destinos de Consecomercio. Entonces, todos invitados a incorporarse. No te vas a reelegir. Perdón. No te vas a postular nuevamente. No hay reelección. Te comento una particularidad. No hay en los estatutos ningún precepto y ningún artículo que impida que un presidente pueda reelegirse. Sin embargo, en los últimos 51 años, ningún presidente lo ha hecho y no seré yo la excepción. Todos debemos participar, todos debemos poner nuestro granito de arena, todos debemos poner nuestro punto de vista. Y definitivamente en la variedad está el gusto y está la solidez también, en la pluralidad y la participación está la solidez de la institución. Casualmente esta mañana, al terminar la rueda de prensa, yo comentaba que las instituciones gremiales venezolanas son ejemplos de resiliencia, son ejemplos de resistencia, de cómo se debe sobrevivir ante las crisis, porque las han pasado todas. Tal vez los que estamos más jóvenes no hemos vivido lo suficiente para pasar todas las crisis, pero Fedecámaras, con Industria, con Consecomercio, la Cámara de la Construcción, esas sí han estado presentes durante muchos años y han vivido todas las crisis y allí están de pie, están más vigentes que nunca. El posicionamiento de los gremios en este momento es estelar junto al posicionamiento de la empresa privada venezolana y allí seguirán indistintamente de quiénes sean los actores y quiénes sean los que la presidan. Felipe, esto te lo iba a preguntar al final, pero como yo soy un señor mayor y se me olvidan las cosas, te voy a preguntar de una vez. ¿Cuándo inicia tu campaña para la alcaldía? ¿Qué alcaldía te asignó Maduro? Porque a Ricardo lo lanzó para la alcaldía de Caracas. ¿Para qué alcaldía te lanzó Maduro a ti? No, bueno, yo ya fui alcalde de mi edificio. Yo fui alcalde de mi edificio y con eso fue suficiente. Ahorita estamos con Consecomercio hasta que nos toque terminar. Y bueno, más adelante lo natural sería ya desde la reserva o desde otra instancia seguir dando el aporte a los gremios. Más adelante se verá, nunca se dice nunca, pero de momento nuestro rol está en dar el soporte a la iniciativa privada venezolana, a seguir trabajando en pro de las libertades, a seguir trabajando en pro de obtener resultados con la herramienta del diálogo, que es la que en definitiva nos puede ayudar a construir ese futuro de paz y prosperidad que todos queremos. ¿Alguna chispa de orientación política tienes por allí? ¿Te llama la atención? ¿Han ido a, ¿cómo se llama? a seducirte por allá? ¿Han pasado algunas figuras? ¿Algunos partidos? No, para nada. Tú eres el único que está preguntando de política y que que diga cosas de política. No, para nada. Todos somos políticos. Lo que no hacemos los gremialistas es meternos en política partidista. El día que un gremialista quiera meterse en política partidista, pues debe abandonar el gremio e inscribirse en un partido y hacer política partidista. Es bien válido que lo hagan. En otros países lo hacen. Aquí en Venezuela hay algunos ejemplos en el pasado, muy contados, pero los hay. Pero mientras seas gremialista de la empresa privada, representante de la empresa privada, no para nada hay espacio para ingresar a la política. Son dos tiempos distintos, son dos trabajos distintos y dicho sea de paso, yo respeto muchísimo a los venezolanos que dedican su vida y que se consagran en ese apostolado por el país, que es hacer política profesional, política partidista profesional, realmente un oficio por lo que yo he visto desde lejos. Es difícil, es complicado, hay que prepararse y bueno, y tener realmente una visión y una resistencia de largo alcance, porque hay prácticamente que dedicarle la vida entera para eso. Y como están las cosas aquí en el país, bueno, a toda causa tenemos que consagrarle la vida y lo mejor de todos nosotros. Así es. Bueno, fíjate que la experiencia en países como Argentina, como Chile, en que empresarios, personas del sector privado han incursionado en política y han llegado a ser incluso presidentes, no ha sido muy grata para esos países precisamente. Sin embargo, fíjate, ¿por qué te pregunto esta cosa? Porque del sector político específico están como pidiendo auxilio
De hecho, Timoteo Zambrano, comenzando el año en un programa en Globovisión, dijo que él veía para el 2024 un candidato para enfrentar al gobierno fuera del sector político y y que se orientaba hacia el sector privado, hacia el sector empresarial. Entonces pareciera que el sector político en este momento está pidiendo auxilio y está viendo seriamente a figuras como la tuya, figuras como la de Ricardo Cusano, con posibilidades de que una vez que salgan del ejercicio gremial, bueno, puedan ser seducidos por ellos e incursionar en la política. Pero bueno, en este momento... Mira, espacio para comentarios maliciosos siempre los hay. Pienso que las cualidades de una persona que quiera servir al público y servir al país es sencillamente tener capacidades, conocer el país y tener profundo amor por su país, tener profundo amor por Venezuela. Ese es un buen comienzo y hemos visto en la historia como lamentablemente todos los que han pasado por ahí no siempre han tenido esas cualidades. Lo que yo sí quisiera añadir ahora al respecto de las relaciones entre políticos y el mundo empresarial es que lamentablemente durante muchos años en Venezuela la visión del político ha sido muy utilitaria, muy instrumental y muy particular de ciertos tiempos cuando van llegando las campañas electorales. Yo creo que aquí en Venezuela en este momento, por fortuna, estamos superando esa visión utilitaria, esa visión instrumental del empresario y ya lo estamos viendo como un factor real para el desarrollo del país. Y estamos viendo ya las empresas como las únicas instituciones que van quedando para garantizar movilidad social, que ese es un elemento importantísimo que se ha perdido en Venezuela y que de aquí en adelante lo puede dar solamente la empresa privada. Eso sí, llega también el momento de que el pueblo venezolano conozca a sus empresarios no por sus demandas, sino por sus propuestas, por su capacidad de resolver, por su capacidad de generar y proponer proyectos e integrarse en las soluciones. Y al final, todo eso va a ser posible si en los procesos de diálogo entre mundo político y mundo empresarial se logra perfeccionar por primera vez en nuestra historia un lenguaje común de entendimiento, porque eso lamentablemente hasta los últimos días no se ha logrado. Es la oportunidad fundamental para establecer canales de comunicación y cuidarlos a toda costa y sobre todo empezar a hablar el mismo idioma, cuanto menos en algunos temas importantes y en algunos temas trascendentes para el país. Fíjate, ¿qué propuestas concretas han hecho ustedes desde el sector gremial empresarial referente a reformas de leyes, a propuestas puntuales para que se den cambios económicos en el país? ¿Puedes hablarnos de algunas de esas propuestas, Felipe? Sí, yo te puedo hablar concretamente de las propuestas que hizo Concecomercio cuando estuvimos reunidos con los representantes de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Nosotros allí señalamos la importancia de unos puntos imprescindibles. Obviamente entregamos una propuesta escrita, estructurada, con muchas páginas, donde se hablaba en detalle de muchas cosas. Pero yo te puedo decir que allí lo que señalábamos nosotros como más importante era el combate a la inflación. Lamentablemente el proceso inflacionario o hiperinflacionario que vive Venezuela ha despojado no solamente del salario, sino de la propiedad, poca o mucha, que tiene cualquier venezolano. Entonces es un tema a atacar inmediatamente. El tema del consumo interno, de la recomposición del mercado interno, que pasa muchas veces por encontrar las vías de financiamiento al consumo que necesitan las personas. Toda persona necesita en este momento tratar de ubicar un empleo para poder hacer realidad necesidades que tiene en su casa. Entonces, una vez que tienes el empleo, necesitas financiamiento, tener una tarjeta de crédito, poder acceder a algunos bienes y servicios y pagar con tu trabajo, pagar con tu salario como se hacía antes, algo muy normal. No estamos inventando la rueda con esto. Y al final, mira, un país que tiene que trabajar, que tiene que producir, que tiene que avanzar, no puede hacerlo si una semana se queda en la casa y una semana sale a tratar de resolver todo lo que no se pudo resolver la semana anterior. Nosotros entendemos que en lo sucesivo, y coincidimos con el gobierno, no se puede hablar de productividad, de producción, si no se habla de bioseguridad, de prevención sanitaria, pero hay que fomentar también la conciencia ciudadana. Es un trinomio allí indivisible para el futuro. Entonces, la sugerencia allí es avanzar hacia un sistema mucho más amigable para la producción, para el empleo y para la productividad en general en Venezuela.
es la única manera que tenemos para realizar nuestros sueños, es la única herramienta que nos queda en un país bueno, que tiene recursos naturales que están allí, pero que no, en este momento no nos están ayudando. Y de verdad el mensaje para los venezolanos es que no perdamos la capacidad de soñar con los pies sobre la tierra, ¿no? Pero no perdamos la capacidad de soñar con un país mejor, hagamos de solidaridad, de unión, de esperanza, las fuerzas que siempre nos lleven adelante, los motores que nos impulsen a lograr los objetivos, siempre con conciencia de unión nacional. Eso es fundamental. Yo hoy mencionaba que debemos desarrollar conciencia de encadenamiento productivo, conciencia de transversalidad de procesos, para entender que cuando falla un servicio público no es de manera focalizada, falla para toda la cadena. Cuando falla un elemento para generar un producto, falla para toda la cadena. Entonces debemos entender que estamos interconectados ahora más que nunca y bueno, ponernos de acuerdo en cómo hacer para resolver problemas puntuales, específicos y emprender ese camino, como te dije, de pluralidad, de inclusión y ojalá también donde se pueda encontrar en ese camino también la inserción de la tecnología como factor democratizante, de la tecnología como factor acelerador de ese desarrollo y de la generación de igualdad de oportunidades. Creo que si todos nos enfocamos en eso, nos vamos a encontrar con la Venezuela que queremos más temprano que tarde. Fíjate, hay un debate planteado ahorita entre los economistas del país sobre la dolarización. De hecho, hay una dolarización transaccional de facto, pero bueno, hay ese debate de que si se debe oficializar, el gobierno debería o no oficializar el dólar como moneda de circulación legal en el país, completamente oficializado, asumirlo como moneda. Está ese debate planteado. Referente a eso, ¿cómo lo observan ustedes? Bueno, bajo las circunstancias actuales y el esquema sancionatorio que vive Venezuela, es imposible pensar que la moneda en Venezuela oficial va a ser el dólar. Para empezar, no tenemos ni siquiera comunicación con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso es importante. Por eso es que han ocurrido tantos problemas con el cambio en moneda pequeña, el tema de los billetes, que lo hemos venido tratando, lo hemos venido denunciando. Hay tantos problemas asociados a esa dolarización informal que ha venido ocurriendo, que fue producto precisamente no de una política estructural del Ejecutivo, del gobierno, sino precisamente de una especie de liberación de la gente que rompe cadenas, rompe con lo viejo y se va por una solución nueva que es el dólar. Bueno, totalmente comprensible que esto haya pasado, pero realmente difícil que esto llegue a estructurarse como la moneda nacional. Lo que nosotros sí sostenemos es que precisamente la dolarización es una herramienta contundente para que la gente pueda defenderse mejor de la inflación y definitivamente debe mejorar esta transaccional es imprescindible que sea mejorada. Se quedó un poquito pegado el video. Fíjate, Felipe, ya como tú dices, Sí, ya te estás escucho. llegando al final. Estás llegando al final ya de tu ejercicio en la presidencia de Consecomercio. Bueno, no vas a repetir por lo que ya nos explicaste. Y me gustaría que hicieras una reflexión pública, si es posible, en cuanto a qué ha significado para ti, cómo ha cambiado tu vida, esta experiencia que has tenido al frente de Consecomercio, en lo personal, ¿cómo te ha enriquecido esta experiencia? Bueno, esa pregunta es difícil, es englobar muchas cosas. Yo le he consagrado a Consecomercio 10 años de mi vida. Yo llegué a la presidencia después de 8 años de trabajo en Consecomercio y no fue fácil. Yo tuve que hacer una campaña, tuve que ganar unas elecciones, y así fue como yo llegué a la presidencia. Todo me lo he ganado allí. Y Consecomercio, bueno, es una institución escuela. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse, hay que estar al día con la realidad nacional para cometer la menor cantidad de errores cuando uno se enfrenta a ustedes, los periodistas, que hacen preguntas bien difíciles muchas veces. Ha sido un camino de transformación, ha sido un proceso de transformación y mejoramiento personal.
en búsqueda del conocimiento, en búsqueda de soluciones para el país. Yo tengo intacto la motivación que me llevó a entrar en Consecomercio hace 10 años, y es que yo quería trabajar por elevar el posicionamiento y la imagen del comerciante frente a nuestra sociedad. Y bueno, creo que di mi grano de arena en ese sentido. Hay mucho trabajo por hacer todavía, pero di mi grano de arena en ese sentido. Lo manifesté exactamente hace 10 años y hace poco en mi último directorio lo dije. Mencioné unas palabras que había mencionado hace 10 años y tenía mucho que ver con eso, con el posicionamiento de la institución y con la imagen que los venezolanos tenemos del comerciante, esa persona que nos atiende todos los días, del que nos atiende en la bodega, que muchas veces nos resuelve un problema, que está ahí para ayudarnos. Muchas veces, bueno, por las dinámicas que vivimos en Venezuela, vilipendiados, otras veces sabemos que hay algunos que se hacen llamar comerciantes que no lo son y se portan mal, pero bueno, la palabra es muy amplia. Nosotros trabajamos por el sector formal del país y todos aquellos que saben y entienden el valor de la formalidad son gente muy, muy luchadora y muy dada a colaborar con su entorno y a colaborar con sus vecinos y a colaborar con todo el país. Normalmente los comerciantes tenemos siempre 3 planes. El primer plan es Venezuela, el segundo es Venezuela y el tercero es Venezuela. Somos totalmente, digamos, dolientes de la situación que ha vivido el país en los últimos 20 años y vamos a ser partícipes de las soluciones que vienen para el país en los próximos 20 años. Sí, claro, te preguntaba eso porque casualmente te ha tocado, quizás dentro de estos 55 años, el momento más difícil que haya enfrentado a algún presidente de comercio en todo este periodo. Quizás estos 2 años han sido los más difíciles en general. Entonces, bueno, evidentemente enfrentarte a esa situación tiene que haberte marcado profundamente y haber dejado en ti, bueno, una honda huella, ¿no? Mira, ese comentario está muy difundido, sí, mucha gente lo dice, pero fíjate, en Consecomercio hay una sala donde están las fotos de todos los presidentes de la institución y yo estoy seguro a que a todos esos presidentes les tocó vivir situaciones extremas, situaciones límites. En las últimas 5 presidencias yo he sido partícipe a veces del directorio, a veces del comité, y vi muchas situaciones difíciles, muchas situaciones límites que pasaron otros presidentes que a mí no me hubiese gustado nunca pasar. Yo no sé si la pandemia será el momento más difícil. Yo creo que Dios no le pone cargas a nadie que no pueda llevar. Esto fue lo que tocó y frente a lo que toca tienes que reaccionar de la mejor manera y tienes que buscar resolver y echar mano de 2 habilidades fundamentales. La primera es cómo te relacionas con el entorno y echas mano de la habilidad colectiva para resolver un problema. Y yo soy muy creyente también del poder individual, el poder de la persona para resolver. Soy una persona por formación entrenada para buscar soluciones también primeramente a nivel individual, tratar de sacar lo mejor de mí para resolver las situaciones que se me presentan. Y bueno, traté de hacer la mejor combinación, traté de hacer el máximo con lo que tenía. Eso es lo que yo te puedo decir. No sé si fue el momento más difícil de la institución, no lo creo. Creo que por ahí ha pasado gente tanto más capaz que yo, y la ley de la naturaleza es que siempre lo que viene es mejor, es más capaz y mejor adaptado que lo que ya pasó. Ya mi presidencia ya está llegando al fin y estoy seguro que la que viene será muchísimo mejor y más adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Así es. En tu conferencia de hoy, en la conferencia que tuvieron hoy, tú decías que tenemos que unirnos por una Venezuela próspera. ¿Cómo es esa Venezuela próspera? ¿En qué se caracteriza o cómo ves tú, cómo visualizas esa Venezuela próspera a la que quieres llegar, a la que quieres que lleguemos como país? Bueno, yo te puedo poner el principal ejemplo y está relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Yo siempre he mencionado que este tipo de situaciones que estamos viviendo, esta situación límite que está viviendo el planeta, sería tal vez ingenuo pensar que ocurren una sola vez y que no tienen por qué volver a ocurrir. Y cuando vemos la respuesta que han dado los distintos países al mismo problema, todos estamos enfrentando el mismo problema y tú puedes ver cómo responden los países de manera distinta de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a lo que es su historia, para resolverlo.
Resulta que los países que dominan el mundo hoy en día, o los que logran avanzar y los que van a seguir avanzando en el futuro, son los países que toman las mejores decisiones en los momentos límites. Y esas decisiones están siempre relacionadas con aferrarse a lo institucional, aferrarse a la productividad, aferrarse a los valores relacionados con la propiedad privada y el patrimonio de las personas, que es en definitiva lo que le permite a las personas autodeterminar su futuro y reaccionar de una mejor manera frente a situaciones adversas. Entonces yo sueño una Venezuela donde todos tengamos patrimonio personal, donde todos tengamos patrimonio familiar, donde también, como no, tengamos empresas pujantes y un Estado con muchas capacidades, un Estado inmensamente rico precisamente para convertirse en un productor de servicios en pro de la gente. Pero debemos entender y empezar a cambiar el paradigma de que todos debemos trabajar para buscar soluciones para nuestro entorno inmediato. Todos somos responsables de las soluciones de nuestra propia vida y de las soluciones para nuestra propia familia. Y realmente hay que trabajar en que Venezuela salga de la pobreza y cambie su perfil poblacional hacia un esquema más relacionado con la clase media, como tal vez lo han hecho otros países que en este momento tienen más capacidades, tanto individuales como colectivas, y han logrado salir del problema mucho más rápido y de manera más eficiente que nosotros. Nosotros, en lo sucesivo, no podemos permitir que la ideología nos nuble ni la mente ni la visual, para poder entender que hay situaciones prácticas que se resuelven con capacidades económicas y con capacidades logísticas para poder avanzar. Eso es una realidad y no tiene absolutamente nada que ver con la ideología o la concepción de país y Estado que puedan tener las personas. Podemos ser optimistas los venezolanos, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir y que estamos en carne viva, valga la redundancia, experimentándolo hoy. ¿Podemos ser optimistas, Felipe? Sí, muy optimistas porque esto va a pasar. Esto va a pasar y los venezolanos somos sobrevivientes, somos resistentes, somos resilientes, nos vamos a recuperar, nos vamos a levantar y vamos a dar una lección y un milagro económico importante que si todos nos abocamos a que ocurra, va a ser una realidad. Pero tenemos que unirnos primero como país y entender que el país está primero y está por encima de los intereses particulares y de las actitudes y los particularismos. Tenemos que incorporarnos, tenemos que empezar a tener una visión de país no uniforme como nos han tratado de vender en los últimos años. Vamos a pensarnos un poco más como tal vez lo que ocurre mucho en nuestro barrio, en nuestra urbanización. Cada quien está en su casa, cada quien tiene un apellido, cada quien defiende sus intereses, pero todos juntos defendemos los intereses comunes de la urbanización, del barrio donde vivimos. Eso es precisamente el principio de incorporación y eso es lo que nos ayuda a incorporarnos en la lucha por objetivos de importancia y trascendencia nacional. Tiene que haber definitivamente un cambio de paradigma y una reconciliación del mundo político con los demás sectores del país para poder avanzar en ese sentido hacia la prosperidad. Felipe, bueno, nada, llegamos ya al final del espacio. Era muy agradecido por permitirnos conversar contigo esta noche y conocer más de lo que están haciendo ustedes allí como gremio, de las perspectivas que tienen sobre Venezuela. Muy interesante esta conversación contigo, que espero que se repita pronto. Y bueno, y dejarte aquí a la orden nuestro humilde espacio para cualquier información que ustedes tengan a bien llevarle a la colectividad. Bueno, muchísimas gracias. Reiterarles nuestra disposición a seguir trabajando. Vamos a estar allí hasta el 27 de mayo al frente de Consecomercio. Y recuerden, hagamos de la solidaridad típica del venezolano, la empatía, el valor de la unión, esas virtudes que nos puedan ayudar a sopesar la crisis de mejor manera y mantengamos intacta nuestra esperanza y nuestra capacidad de soñar en un país mejor. Las cosas malas pasan, las cosas buenas llegan, pero también las cosas buenas vuelven a pasar y vuelven a llegar las malas, así que vamos a prepararnos y vamos a soñar siempre con un país que esté mejor y donde todos los venezolanos estemos más felices. Eso es realmente lo más importante. Así es. Bueno, estimados amigos digitales, llegamos al final del espacio. Gracias por seguirnos el día de hoy y nos vemos mañana a las 8 de la noche con Rosana Ordóñez
la periodista, la reconocida periodista que va a estar conversando con nosotros. Gracias, Felipe, y buenas noches para todos. Chao.